muchachos, bienvenidos una vez más a una clase de Laboratorio de Biología 1 correspondiente a la práctica número 3, el método científico. Ok, entonces en esta práctica, en la guía tradicional que tenemos, nos hablan un poco sobre esto. Nos dice que el conocimiento científico es producto del método científico y está basado fundamentalmente en la observación. Entonces tenemos que, ante todo, lo que es la observación. Entonces, ¿y qué otra cosa es necesaria aparte de la observación? En esta guía nos mencionan lo que es la experimentación, ¿verdad? Entonces, tanto la observación como la experimentación son súper necesarias para el método científico. Entonces, habla de lo que es una disputa, que no hay un acuerdo unánime en cuanto a lo que es el método científico. Algunas literaturas hablan de que son 6 pasos, otras de 7 pasos, pero básicamente son estas: observación y planteamiento del problema, formulación de hipótesis, la experimentación, la interpretación y análisis, y también la conclusión. También de último tenemos las recomendaciones y su correspondiente publicación. Entonces nos dicen que es una descripción formal y altamente estructural, ¿verdad? Y dicen que ningún investigador científico sigue un ritual tan formalista al llevar a cabo sus experimentos. O sea, esto es más como una guía para poder hacer bien lo que es el método científico. Entonces, la ciencia actúa mediante la postulación y prueba de hipótesis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una idea, postulamos algo, una hipótesis y queremos probarla. Entonces, de eso se trata. Estas son simplemente explicaciones tentativas dadas a un fenómeno observado. Entonces, el propósito principal de un experimento científico es probar una hipótesis. Punto. No hay para dónde agarrar. Ese es el propósito principal del experimento científico: probar una hipótesis. Entonces, antes de comenzar a formular hipótesis, se necesita hacer las observaciones correspondientes, ¿verdad? Y reunir datos. Entonces, durante este curso, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver en adelante, se realizarán más que todo observaciones en el laboratorio. Y para llevarlas a cabo se van a emplear lo que son nuestros 5 sentidos, más que todo lo que es la parte visual, ¿verdad? Entonces, los órganos de los sentidos como instrumentos especiales. Entonces a menudo se observarán cambios asociados a las actividades de los seres vivos. Entonces los científicos realizan 2 clases importantes de observaciones: cualitativas y cuantitativas. Entonces, las primeras describen lo que son las cualitativas, las características de un objeto o un proceso, como una forma, si hubo un cambio de color, si hay algo en el olor, en el sabor, en el movimiento. Entonces, a eso se refiere a las características cualitativas, ¿verdad? En cuanto a un objeto o un proceso. Ahora, las características cuantitativas, ¿verdad?, implican el manejo de cantidades, ¿verdad? Y van a requerir mediciones más precisas y cuidadosas, y esto se da con instrumentos especiales. En este caso no son tanto nuestros sentidos, sino que necesita más ciertos instrumentos. Entonces, por ende, las observaciones cualitativas van a ser más sencillas. Y por ende, como son las más sencillas, son las que más se llevan a cabo en los laboratorios, en el nivel en que ustedes están. Entonces pueden realizarse con los sentidos sin ayuda de instrumentos. Estas son generalmente las primeras observaciones que se hacen y son muy útiles para estimular el pensamiento y la investigación. Entonces en biología las observaciones cualitativas son especialmente útiles en la identificación de sustancias desconocidas. Muy bien, sigamos entonces.
Ok, entonces vamos a tener lo que sería los materiales, ¿verdad? Entonces, los materiales que vamos a hacer para nuestros ejercicios. Vamos a tener principalmente la solución de rojo fenol, el agua de cal, agua con anhídrido carbónico o agua carbonatada, ácido diluido, pitillos, goteros, toallas de papel, lápiz, gradillas con tubos de ensayo pequeños, tubos de ensayo corrientes, solución de azúcar y levadura, solución hervida de azúcar y levadura, semillas secas, semillas germinadas, un insecto pequeño vivo y un insecto pequeño muerto, ¿verdad? Entonces, estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestros ejercicios. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Entonces, al finalizar la práctica, el estudiante estará en capacidad de hacer observaciones y presentarlas en forma resumida, formular hipótesis acerca de los hechos observados, formular las predicciones a partir de esa hipótesis, llevar un registro ordenado de sus resultados experimentales, discutir y comparar sus resultados con las hipótesis y completar sus resultados con lo reportado en la bibliografía, distinguir un control de un experimento y definir indicadores. Entonces vean cuáles son los objetivos de esta práctica, ¿verdad? Ahora, entonces, como ya dije anteriormente, lo que vamos a enfocar ahora son las observaciones cualitativas, la que podemos usar nuestros sentidos, más que todo la vista, para ver si hubo algún cambio, un cambio visible. Ok, entonces tenemos que lo primero que nos dicen es coloque 7 tubos de ensayo en una gradilla y añada 5 gotas de solución de rojo fenol en cada uno, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros 7 tubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubos, y a cada uno se le va a aplicar 5 gotas de solución de rojo fenol, ¿verdad? Y cuidadosamente colóquele un corcho delgado como se ve en la figura. Se va a aplicar un corchito delgadito en cada tubo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué se va a añadir en cada tubo? ¿Verdad? Aquí ya tenemos una pista. Nos dice que en el tubo número 1 solamente hay rojo fenol. En el tubo número 2 nos dice que hay un papel toalla humedecido en azúcar y levadura. Generalmente esta levadura es fresca. Luego en el tubo 3 me dice que hay papel toalla humedecido en azúcar y levadura hervida. En el tubo número 4 me dice que hay semillas secas con su respectivo corcho. En el tubo 5 semillas germinadas, ¿verdad? En el tubo 6 un insecto vivo y en el tubo 7 un insecto muerto. Ahora, aquí está más explicado. Agregue los siguientes materiales. El primer tubo, nada, solamente va a estar el rojo fenol, la solución de rojo fenol. En el tubo número 2, un trozo pequeño de papel toalla enrollado y humedecido en solución de azúcar y levadura fresca. En el tubo número 3, un trozo pequeño de papel toalla enrollado y humedecido en solución hervida de agua y azúcar, en solución hervida de azúcar y levadura. En el tubo número 4, 5 a 10 semillas secas. En el tubo número 5, de 5 a 10 semillas germinadas del mismo tipo. Tubo número 6, un insecto vivo. Y en el tubo número 7, un insecto muerto del mismo tipo. ¿Qué ocurrió? Imagínense que tenemos los tubos ya, ¿verdad? Y entonces tenemos ahora nuestra tabla para anotar lo que observamos en nuestros respectivos tubos. Entonces tenemos que en el tubo número 1, ¿verdad? En vista que no tenemos el laboratorio, pero ya yo le tengo la respuesta. Tenemos que en el tubo número 1, como no se añadió nada, solo estaba el rojo fenol, en lo que dice cambio en el indicador, no hubo nada.
El tiempo para el cambio lo coloqué indeterminado porque esto es muy variable y se necesita del laboratorio para poder medir el tiempo, pero es para que tengan una idea. Entonces, ya sabemos en el tubo número 1 que nada más estaba el indicador, el rojo de fenol, la solución de rojo fenol, no ocurrió ningún cambio. Ahora en el tubo número 2, que había papel toalla humedecido en solución de azúcar y levadura fresca, ocurrió un cambio. Ajá, pendiente, aquí hubo un cambio. Pendiente porque ya con esto tenemos que ir empezando, ¿verdad?, a ir realizando nuestra respectiva hipótesis. Luego en el tubo número 3, ¿verdad?, me dice papel toalla humedecido en solución hervida de azúcar y levadura, donde no ocurrió ningún cambio, ¿verdad? Ojo con eso, ambos tienen azúcar y levadura, pero en una cambió y en la otra no. Hay que ver por qué. En el tubo número 4 hay semillas secas, tampoco hubo ningún cambio. En el tubo número 5, semillas germinadas. Hubo un cambio en el color, ese tubo se tornó amarillo. Entonces vean que en el tubo número 2, ese rojo fenol que estaba allí cambió en color naranja amarillento. En el tubo número 5 cambió ese tubo, esa solución cambió en color amarillo. Y en el tubo número 6, que hay un insecto vivo, también cambió. Entonces vean que algo está pasando en esos tubos de por qué en unos cambió de color amarillo o amarillo naranja y en otros no. Y en el último tubo, que también hay un insecto, pero en este caso está muerto, que es del mismo tipo, no hubo ningún cambio. Entonces, ¿por qué si tenemos las semillas del mismo tipo, solo que unas están secas, están germinadas, en una hubo un cambio y en la otra no? ¿Por qué si tenemos el mismo tipo de insecto, solo que uno está vivo y el otro está muerto, ocurrió en un tubo un cambio y en el otro no? Igualmente pasó con la levadura fresca. ¿Qué pasa aquí? Ya podemos ir haciendo nuestra respectiva hipótesis, ¿cierto? Entonces dice, anote de forma resumida su observación. ¿Qué observaron? Bueno, que en los tubos de ensayo, donde se encuentran organismos vivos, cambia de color el indicador. El indicador, vean, simple, ya observamos algo, ¿vio? ¿Qué observamos? Que cambió de color. Ahora vamos a formular una hipótesis. Imagínense que están en el laboratorio, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan que está pasando allí? Bueno, yo les voy a dar la respuesta en vista de que no lo tenemos, pero para que sepan cómo en laboratorio se puede hacer la hipótesis. Entonces, en los tubos 2, 5 y 6, ¿verdad? Los tubos 2, 5 y 6, ¿verdad? Tengan presente, existe la presencia de algún elemento o algo, un compuesto químico excretado por estos organismos. Tiene que haber algo que ellos tengan, ¿verdad?, que me están reaccionando con el rojo fenol. Eso, usando la lógica, es lo que podemos deducir para poder sacar esa hipótesis. Entonces ya sabemos que en los tubos 2, 5 y 6 hay algo, ¿verdad?, un elemento, un compuesto, algo que está excretando esos organismos vivos que reaccionan con el rojo fenol, ¿cierto? Ya con eso podemos ir deduciendo, ¿verdad? ¿Por qué organismos vivos? Recuerden que tenemos que hacer la comparación. Ahora lo otro, enuncia algunas predicciones a partir de su hipótesis. O sea, ¿qué creen que eso está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando ese cambio de color? ¿Qué a ustedes se les viene a la mente? Entonces, bueno, vamos a plantearlo aquí de esta manera. A partir de esta hipótesis que se realizó, ¿verdad?, las siguientes predicciones. El elemento o compuesto químico excretado por estos organismos viene de la respiración. Muy importante. Y el rojo fenol es un indicador. Bueno, eso está de más, pero puede ser. Pero básicamente eso. Ese compuesto o elemento que se está excretando, que están produciendo esos organismos vivos, se debe a posiblemente la respiración. Entonces ya tenemos nuestra formulación de hipótesis y algunas predicciones. Ok, ahora después que tenemos nuestra hipótesis, ¿qué tenemos que hacer? Probar la hipótesis, ¿cierto?
Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí la misma guía nos ayuda. En la siguiente serie de pruebas, ¿verdad? Usted descubrirá las características de los indicadores, lo cual le ayudará a interpretar las observaciones de la primera parte y a probar la hipótesis formulada. Entonces ya ustedes saben cuál es su hipótesis, ¿verdad? ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, que hay algo que está excretando esos organismos vivos que reacciona con el rojo fenol y probablemente tenga que ver con la respiración. Entonces con esto vamos a comprobar esa hipótesis. ¿Qué nos dice? Coloca en una gradilla 7 tubos de ensayo y márquelos con los números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero ahorita vamos a trabajar con los tubos 8, 9, 10 y 11. Enfóquense en estos tubos. Tubo 8, tubo 9, tubo 10, tubo 11. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice aquí? ¿Verdad? Que en el tubo 9, en el tubo 10 y en el tubo 11 coloque de 10 a 12 gotas de solución de rojo fenol. Entonces tenemos que de nuestros tubos del 8 al 11, ¿verdad? Solamente el 9, el 10 y el 11 vamos a colocar de 10 a 12 gotas de rojo fenol. En el tubo 8 no vamos a colocar más nada aparte de lo que dice allí que hay que colocar. Entonces, nos dice, anota en el cuadro siguiente los cambios que ocurren en el indicador a medida que se añaden las siguientes sustancias. Pendiente, tubo número 8. Añada de 1 a 5 gotas de una base diluida. No nos especifica qué base, pero tiene que ser una base diluida. Tubo número 9. 1 de 5 gotas de ácido diluido. Bien. En el tubo número 10, de 5 a 10 gotas de agua carbonatada, que es agua que contiene CO2 disuelto, ¿cierto? Y tubo número 11, sople con un pitillo dentro de la solución del rojo fenol durante 10 a 30 segundos. Entonces, repasando, ¿qué tubos tienen la solución de rojo fenol? La 9, la 10 y la 11. La 8 no tiene solución de rojo fenol. Entonces, vamos a ver qué ocurre en esos tubos 9, 10 y 11, ¿verdad? Que tienen ácido, que tiene agua carbonatada o CO2 disuelto y en el que vamos a soplar, obviamente con nuestra respiración, que tienen el respectivo rojo fenol, solución de rojo fenol. Entonces va a pasar lo siguiente. Imagínense, aquí tenemos nuestros tubos, ¿verdad? Y en el tubo número 8 que no se agregó solución de rojo fenol, solamente tenemos nuestra base diluida, el cambio del indicador no ocurrió nada, ¿verdad? Ese tubo 8 quedó igualito, no pasó absolutamente nada. Ahora vamos con lo bueno. En los tubos 9, 10 y 11, ¿qué pasó? Recuerden que aquí, ¿verdad? Ya teníamos nuestras 10 a 12 gotas de solución de rojo fenol, ¿verdad? Y a cada una le añadimos algo. Al tubo número 9 le añadimos un ácido diluido. Al tubo número 10 le añadimos agua carbonatada o agua que contiene CO2. Y al tubo número 11, ¿qué dice? Sople con un pitillo durante 10 a 30 segundos. ¿Qué pasó? Bueno, que en el tubo número 9, el número 10 y el número 11 hubo cambios de color en el indicador. Cambiaron de color amarillo, amarillo naranja, ¿verdad? Cambiaron esos tubos. Ahora, ¿qué nos pregunta la guía? Entonces, ya vieron los cambios, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de probar esa hipótesis. Entonces, las preguntas son las siguientes. De acuerdo con los resultados de las pruebas de los tubos 8, 9 y 10, ¿qué clase de sustancia forma el dióxido de carbono cuando se disuelve en agua? Bueno, investigando, ¿verdad? Porque esto no lo dice netamente la guía, ¿verdad? Nos dice que la mezcla de agua más dióxido de carbono nos va a dar un ácido, ¿verdad? Y ese ácido es llamado ácido carbónico. Básicamente esa es la respuesta, un ácido. Ok, pendiente. Entonces ya saben que cuando una sustancia, ¿verdad?, que no saben qué es, reacciona con el
rojo fenol y se transforma en color amarillo, muy probablemente esa sustancia tenga un ácido, ¿verdad? En nuestro caso, al mezclarse con el CO2, ¿verdad? El dióxido de carbono, el agua se transforma en ácido carbónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ácido carbónico? Es un ácido débil, siendo producto de la reacción del agua y el dióxido de carbono, existiendo, ¿verdad? Un equilibrio, por ejemplo, en el agua gasificada o la sangre. Entonces dice que no es posible obtener concentraciones significativas de ácido carbónico en disolución acuosa, ya que la presencia de una sola molécula de agua promueve su descomposición inmediata en dióxido de carbono y agua. Entonces vean que el dióxido de carbono en agua es un ácido débil, y ese ácido es el ácido carbónico. Entonces hay que tener esto presente. La siguiente pregunta: si se mezcla cierta sustancia, ¿verdad?, con rojo fenol y produce un cambio de color, como en el tubo 9, ¿verdad?, ¿puede usted estar seguro de que esta sustancia contiene un ácido? ¿Puede usted asegurar que la sustancia contiene dióxido de carbono? Bueno, ya saben, ¿verdad?, que el CO2 en agua se transforma en un ácido carbónico. En este caso, la solución de rojo fenol, ¿verdad?, tiene su respectiva componente de agua. Entonces, sí, la respuesta es sí. Esa sustancia contiene un ácido, ya que el rojo de fenol es un indicador que en presencia de una sustancia ácida cambia color amarillo. Por ende, esta sustancia puede contener dióxido de carbono, ya que este es un compuesto ligeramente ácido que en presencia de agua forma el ácido carbónico. Ya usted allí tiene su respuesta. Entonces, esto en materia de teoría, recuerden que el dióxido de carbono, dióxido es un óxido, ¿verdad? Entonces nos dice que la mayoría de los óxidos se pueden clasificar en ácidos o básicos según produzcan ácidos o bases cuando se disuelven en agua. Vean la importancia del agua en estos tipos de óxidos. Con simplemente ver su reacción en agua podemos decir si es ácido o es básico. Entonces ya saben, cualquier sustancia al mezclarse con rojo fenol y ocurre un cambio, muy probablemente dicha sustancia sea ácida. Se produce un cambio de color amarillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede usted comprobar que su respiración contiene una sustancia que forma un ácido cuando se mezcla con el agua de la solución de rojo fenol? Pues está fácil, ya tenemos ya la respuesta. En una mezcla de agua y rojo fenol, al soplar con el pitillo, ¿verdad?, estamos expulsando CO2, dióxido de carbono, el cual al combinarse con el agua forma un ácido, que ya saben cuál es, el ácido carbónico. Por lo tanto, permite el cambio de color de rojo a amarillo. Fácil, sencillito el experimento. Ahora, ¿puede usted decir en base a los resultados de los tubos 10 y 11 solamente si su respiración contiene dióxido de carbono? Pues sí contiene dióxido de carbono, ya tanto que en el tubo 11 contenía agua carbonatada, recuerdan, agua que contiene CO2 disuelto, y mi respiración, ¿verdad?, libera CO2, entonces permitiendo el mismo cambio en dichos tubos. Cambiaron de color rojo a amarillo, por ende sí hay presencia de dióxido de carbono en mi respiración. Ahora, vamos con la última parte de los ejercicios. Nos dice, llene los tubos 12, 13 y 14 hasta una cuarta parte con agua de cal. Escuchen bien, agua de cal. Continúe anotando en el siguiente cuadro los cambios ocurridos al agregar los siguientes materiales. Entonces veamos los materiales. ¿Qué materiales nos dicen? En el tubo 12, ¿verdad?,
Recuerden que ya tenemos el agua de cal añadida a cada tubo. Entonces, ahora aparte de esa agua de cal añadida a cada tubo, vamos a agregar en el tubo 12 de 10 a 12 gotas de un ácido, ¿verdad? En el tubo 13, ¿verdad?, que ya tiene su respectiva agua de cal, le vamos a agregar ahora de 5 a 10 gotas de agua carbonatada, ¿verdad? Ahora, en el tubo 14 también ya tenemos nuestra respectiva agua de cal, pero vamos a soplar con un pitillo dentro del agua de cal durante 10 a 30 segundos, ¿verdad? Ahora vamos a ver si ocurre algún cambio evidente. Entonces, aquí tenemos nuestro cuadrito, ¿verdad?, que ya lo hicimos, que ya notamos lo que observamos, y vimos que tanto en el tubo 12, que está el agua de cal, más sus gotas de ácido, en el tubo 13, que está el agua de cal, más sus gotas de agua carbonatada, y en el tubo 14 también está el agua de cal y se sopló con un pitillo dentro del agua de cal durante de 10 a 30 segundos, y observamos que el cambio del tubo pasó de algo claro a algo más turbio, ¿verdad? Pasó algo allí que está haciendo que se haya colocado turbio. Entonces vamos a ver qué pasó. Ok, entonces las siguientes preguntas son estas. ¿Reacciona el agua de cal con un ácido para producir un cambio visible? Bueno, primeramente, ¿qué es el agua de cal? El agua de cal, ¿verdad?, o cal hidratada, es algo llamado hidróxido de calcio, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que el hidróxido de calcio, ¿verdad?, o dihidróxido de calcio o cal hidratada, con su respectiva fórmula, se obtiene por hidratación del óxido de calcio, recordando que el óxido de calcio es la cal por sí sola. Entonces, en unos equipos denominados hidratadores. Entonces, recuerden que el hidróxido de calcio es o cal hidratada. Entonces, ya teniendo en cuenta esto de lo que es el agua de cal, entonces el agua de cal o cal hidratada es hidróxido de calcio. Entonces, la solución de hidróxido de calcio en agua es una base fuerte. Entonces, tengan mente en cuenta que el agua de cal es una base fuerte, ¿verdad?, que reacciona con los ácidos, ya que en presencia de algún ácido desprende CO2 por efervescencia. Entonces, una de las características del hidróxido de calcio, ¿verdad?, es que es una base fuerte mezclado con agua. Entonces, va a reaccionar con el ácido, va a liberar CO2 por efervescencia. Entonces, ¿a qué se debe esto? Ya lo vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Reacciona el agua de cal con dióxido de carbono para producir un cambio visible? Pues sí, ¿verdad? ¿Y cómo? Entonces, el agua de cal, teniendo en cuenta que ya sabemos que es el mismo hidróxido de calcio, reacciona con el dióxido de carbono y forma algo llamado carbonato cálcico insoluble o carbonato de calcio, que es este que tenemos aquí, carbonato de calcio. Y esta reacción química es llamada carbonatación. Entonces, ya saben, ¿qué es la carbonatación? Es esta reacción química en donde el hidróxido de calcio más el dióxido de carbono va a formar el carbonato de calcio, ¿verdad? Ahora, en base a los resultados del tubo 10 y 14, ¿verdad?, recordando lo que era el tubo 10 y 14, ¿se acuerdan? El tubo 10, que solamente tenía agua carbonatada, y el tubo 14, ¿verdad?, que soplamos con un pitillo. La pregunta es, en base a los resultados del tubo 10 y 14, ¿puede usted decir si su respiración contiene dióxido de carbono? Pues sí, contiene, ya que ambos tubos, en presencia de CO2, se produjo cambios visibles. Entonces vean que todo tiene que ver con el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, en base a esto ya podemos ir aclarando, ¿verdad?, sobre nuestra hipótesis, si es correcta o no, si la podemos aprobar o no. Entonces, vean qué ocurre más o menos. Aquí encontré esta imagen que se me hizo un poco difícil conseguirles esto porque
casi no aparece este tipo de experimentos tanto en internet como en algunos libros o algunas bibliografías. No son fáciles de conseguir, pero conseguí esto y me pareció súper genial porque aquí, a pesar de que no son tubos de ensayo, usan un vaso precipitado y vean cómo ocurre básicamente lo mismo, no cambia, lo único que cambia es el recipiente, pero el procedimiento es el mismo. Dice, se pone un vaso de precipitado, agua de cal, se sopla suavemente por un tubo de cristal o por una paja o pajilla o pitillo de los que se emplean para los refrescos. Se debe de tener cuidado de no absorber el agua de cal, puede ser peligroso. Observe lo sucedido y trate de dar una explicación. Entonces se pone un vaso de precipitado, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. Aquí en este experimento nos dice, el agua de cal reacciona con el dióxido de carbono y forma un precipitado. Esta reacción permite detectar la presencia de CO2. Vean que cambió de un tono claro a un tono más turbio. Entonces básicamente es lo que ocurre en este experimento. Bien, ya tenemos más o menos lo que es nuestro experimento. Y en base a lo que nuestra hipótesis, nuestras predicciones y el experimento que realizamos para comprobar la hipótesis, podemos decir que nuestra formulación de hipótesis es correcta. Todo tenía que ver con el CO2, con el dióxido de carbono. Vean que es muy sencillo. Ahora vamos a un poquito a entender un poco de lo que vimos. Ahora, ¿qué es el rojo fenol? Entonces, el rojo fenol es una sustancia de naturaleza orgánica que tiene la propiedad de cambiar de color cuando pasa de alcalino a ácido y viceversa. Por esta característica es utilizado como indicador ácido-base. Vean por qué ahora el cambio de color de amarillo o se permanece en rojo. Vean que cuando está en un pH de 8.4, ¿verdad? Un poquito menos, estamos hablando que está básico. Y cuando tiene un pH menor de 6.8, cambia un color amarillo. Entonces vean que eso explica por qué el ácido carbónico cambió color amarillo en presencia del rojo fenol. Entonces también es conocido como fenolsulftaleína, algo así. Ok, entonces este indicador de pH es de color amarillo por debajo de 6.8 y de color rojo por encima de 8.4. Entonces esta sustancia no es carcinogénica, pero sí es capaz de irritar la piel y mucosa. El rojo fenol es uno de los indicadores de pH más utilizados en los laboratorios. Entonces vean cómo el rojo fenol fue nuestro indicador y hizo su trabajo muy bien. Entonces aquí vemos una escala de pH del rojo fenol. Vean cómo cambia de naranja a amarillo-naranja, si es ácido o un rojo más oscuro, estamos hablando de algo básico, ¿verdad? Algo que vimos que no pudo ver cambio o cambio un poco más oscuro porque estábamos en presencia de algo más básico. Entonces, médicamente el rojo fenol es importante. Pues sí, en una investigación nos habla de eso. Entonces se dice que también se ha usado en el rojo fenol el diagnóstico de infecciones por Helicobacter pylori a través de la metodología diagnóstica conocida como cromoendoscopia, ¿verdad? La cromoendoscopia, según Héctor Rubén Hernández Garcés y colaboradores en un trabajo publicado en la revista Cielo en el año 2012, nos dicen que utilizaron el rojo de fenol al 0.1% más urea al 5% para evaluar la mucosa gástrica y diagnosticar la presencia de Helicobacter pylori. En esta prueba que se realizaron, que es un poco invasiva, de las llamadas técnicas reactivas, nos dice que la tinción reactiva es positiva si la mucosa que adquiere una coloración roja al ponerse en contacto con el colorante. Y nos dice también que la tinción es reactiva negativa si la mucosa se torna amarilla al ponerse en contacto con el colorante. Entonces vean que el rojo de fenol tiene una importancia médica, clínica. Ahora, ¿qué es un indicador? Entonces los indicadores, ¿verdad? Son sustancias químicas, esto no los dice en la misma guía,
son sustancias químicas que producen un cambio de color al combinarse con otras sustancias determinadas, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de lo que nos da la guía con respecto a qué es un indicador. Lo que son los indicadores, son sustancias químicas. Entonces, investigando un poco más a fondo, los indicadores, ¿verdad?, son datos cuantitativos o cualitativos producto de los procedimientos establecidos por el investigador, quien genera resultados que todos pueden observar de la misma manera, pero son hallazgos del investigador, no del objeto. Entonces, las metodologías y las técnicas de medición van a adquirir mayor relevancia que el conocimiento de la realidad. Entonces, otro concepto, son medidas verificables de cambio o resultados diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas. Ahora, un ejemplo. Pues esto también se puede aplicar a trabajos en las tesis, etc. Entonces, los indicadores representan un ámbito específico de una variable. ¿Recuerdan cuando les expliqué de lo que era una variable? Lo de la semilla germinada. ¿A qué temperatura germinaban una semilla? Nosotros, la pregunta era si tenía que ver con la tierra, ¿no? Porque las semillas estaban sembradas en la misma tierra, si era el agua que regaba las semillas, ¿no? Porque todas recibían la misma cantidad de agua, que si tenía que ver la temperatura. Entonces, las diferentes temperaturas era la variable en ese experimento. Bueno, entonces ya sabemos más o menos que es una variable. Lo que no podemos controlar esas son las diferencias. Entonces, los indicadores representan un ámbito específico de esa variable. Entonces, un ejemplo, el indicador nos indica, ¿verdad? Nos indica, la misma palabra lo dice. El indicador nos indica la situación de una variable. Por ejemplo, la fiebre es un indicador cualitativo. ¿Por qué? Porque es algo que podemos ver. Y el dato 40 grados centígrados es un indicador cuantitativo, ¿verdad? Porque ya tenemos que usar un instrumento para medirla. ¿Y cuál es la variable? La enfermedad. Entonces, este es un ejemplo básico, pero sencillo para que ustedes entiendan qué es una variable, qué es un indicador, ¿verdad? Y es más que todo eso. Esta imagen también la conseguí en internet, poco difícil de conseguir con respecto al cambio que ocurrió cuando habían organismos vivos, ¿verdad? Con el cambio de color de rojo a amarillo. Entonces aquí nos dice un cambio de color amarillo por el dióxido de carbono a medida que incrementa el dióxido de carbono en la respiración. Aquí también está el mismo experimento, ¿verdad? Con semillas germinadas y semillas secas, ¿verdad? Vieron que las semillas germinadas cambiaron de color a amarillo y las semillas secas, ¿verdad?, no cambió de color. ¿Por qué? Porque no había presencia de un organismo vivo. Recuerden que las semillas germinadas son unas plantas jóvenes y las plantas hacen procesos de respiración y fotosíntesis, ¿verdad? Y aquí nos colocaron los mismos tubos, pero sin colocarle ningún organismo vivo y no ocurrió ningún cambio. Este es un experimento de una doctora, bueno, de una profesora, bióloga, también que tiene 30 años en docencia. Su blog se llama Amy Brown, Ciencia con Amy Brown. Tiene su blog de biología, más para académico. Está en inglés, supongo que está en Estados Unidos. Pero ella nos dice que en este experimento que ella realizó, que fue muy similar al de nosotros, al de la guía, que fue el único que pude conseguir porque realmente está difícil conseguir esta imagen, dice que la idea básica es mostrar que los organismos vivos emiten dióxido de carbono. Entonces vemos que en los tubos de ensayo que se muestran de arriba, estos tubos de ensayo se ha agregado una pequeña cantidad de rojo fenol. Aquí vean que está el rojo fenol, ¿verdad?
Entonces se agregan perlas de vidrio para proporcionar una barrera entre el rojo de fenol y las muestras que se agregarán a cada tubo. Entonces nosotros utilizamos corcho, pero ella en este experimento utilizó perlas de vidrio para poder proporcionar una barrera entre el rojo de fenol, ¿verdad?, y las muestras que se iban agregando a cada tubo. Entonces es la diferencia del experimento, pero es básicamente el mismo. Entonces al mirar la imagen, el tubo del extremo izquierdo, ¿verdad?, que es este que está aquí, que contiene solo una toalla de papel que se sumergió en solución de levadura hervida, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el tubo 1, ¿verdad?, que se sumergió en una solución de levadura hervida, similar al de nosotros. En el tubo 2 contiene también toalla de papel que se sumergió en solución de levadura fresca, ¿verdad? Vean, levadura fresca. El tubo número 3 contiene de 5 a 10 semillas germinadas, vean, germinadas, levadura fresca, semillas germinadas, ¿verdad? En el tubo número 4 contiene 5 a 10 semillas secas, ¿verdad? Y en el tubo número 5 contiene solo el rojo fenol y ningún material adicional. Entonces es muy similar al ejercicio que nosotros realizamos. La única diferencia es que nosotros utilizamos insectos vivos y muertos, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo. Ella utilizó la misma levadura fresca, las semillas germinadas, y vean que ocurrió un cambio, ¿verdad? Del rojo cambio a amarillo en el caso de la levadura fresca y las semillas germinadas, ¿verdad? Entonces, si el organismo emite dióxido de carbono, hará que el rojo de fenol cambie de rojo a naranja o a amarillo, y entonces por eso es que vemos que los tubos que contienen levaduras hervidas y semillas secas no mostrarán ningún cambio en el rojo de fenol. Entonces la levadura fresca y las semillas germinadas están respirando activamente y provocarán rápidamente un cambio de color en el rojo de fenol. Entonces vean este experimento sencillito, pero es prácticamente similar al de nosotros. Entonces otra cosa que aprendimos del ácido carbónico, ¿verdad? El ácido carbónico es un ácido débil, ¿verdad? Y generalmente se utiliza en lo que son, lo podemos ver en lo que es las bebidas gaseosas, la soda, los refrescos, ese tipo de cosas. Las plantas, también, como ya vimos, las plantas son seres vivos, ¿verdad? Por ende hacen su proceso de respiración, y al contrario de lo que es la fotosíntesis, en la respiración vamos a tener que va a tomar el oxígeno y va a expulsar dióxido de carbono. En la fotosíntesis ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Va a recibir dióxido de carbono y va a expulsar oxígeno. Entonces ocurre todo lo contrario. Nos dicen la fotosíntesis toma dióxido de carbono, expulsa oxígeno únicamente en el día. Pero la respiración va a recibir oxígeno y expulsar dióxido de carbono tanto de día como de noche. Este ejercicio lo hicimos en el día. Generalmente estos ejercicios son de laboratorio diurnos, pero básicamente nos dice que la respiración en las plantas están de día y de noche, trabajando constantemente, recibiendo oxígeno, expulsando dióxido de carbono. Aquí vemos otro esquemita: respiración entra O2, sale CO2, en la fotosíntesis entra CO2, sale O2, oxígeno, y así. En el ser humano, ¿qué pasa con nosotros? Entonces recuerden que la principal función del aparato respiratorio, ¿verdad?, es inhalar oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro sistema respiratorio con su tráquea, ¿verdad?, su pulmón izquierdo, pulmón derecho, tenemos los bronquios, y estos extremos, ¿verdad?, al final de estos bronquios vamos a tener lo que son los bronquiolos terminales, y aquí vamos a tener unos saquitos, ¿verdad?, unos saquitos que se llaman alvéolos, y vean que alrededor de estos alvéolos hay unos vasitos sanguíneos, ¿verdad? Tienen lo que son capilares pulmonares, estos vasitos, vena pulmonar, ¿verdad? Vean cómo está estructurado lo que es nuestro sistema respiratorio. Entonces ya saben, la principal función del aparato respiratorio es inhalar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Entonces el oxígeno inhalado penetra en los pulmones y alcanza lo que son nuestros alvéolos,
¿cierto? Entonces la capa de células que revisten los alvéolos y los capilares circundantes se disponen o ocupan el espesor de una sola célula y están en contacto estrecho con otra. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esta barrera, ¿verdad? Que ven aquí, traje dos esquemitas para que pudieran ver lo que ocurre entre el alvéolo y el capilar, ¿verdad? Entonces, esta barrera entre el aire y la sangre tiene un grosor aproximado de 1 micra. Entonces, el oxígeno atraviesa rápidamente esta barrera aire-sangre y llega hasta la sangre que circula por los capilares. Igualmente el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los alvéolos, desde donde es exhalado al exterior. Entonces, ¿qué nos dice? Entra lo que es el aire, el oxígeno, hace un intercambio con nuestros glóbulos rojos, ¿verdad? Y luego viene, recuerden que el dióxido de carbono viene ya del desecho de la sangre y pasa al alvéolo, ¿verdad? A través de este mismo capilar y sale al exterior. Aquí hay otro esquema, entra el oxígeno, ¿verdad? Se oxigena en la sangre, pasa a través de los glóbulos rojos y recuerden ya que el dióxido de carbono hace su proceso y ya se convierte en material de desecho y pasa otra vez también a través del alvéolo, pero hacia el exterior. Y bueno, muchachos, con esto concluye la clase de hoy del método científico. Espero les haya gustado. En la guía hay unas preguntas que ya con esto que les expliqué pueden realizar si quieren fácilmente. Una pregunta dice, ¿en cuál de los tubos del 1 al 7 no hubo cambios en el indicador? Eso ya lo pueden responder. ¿Cuál de los materiales añadidos en los tubos del 1 al 7 produjo un cambio en el color del rojo fenol? Ya eso también lo pueden responder. ¿En qué se diferencian los materiales que produjeron cambios en los tubos del 1 al 7 de aquellos que no lo hicieron? También lo pueden responder. ¿Cómo podría explicar ahora el cambio de color observado en los tubos del 1 al 7? Ya saben cómo pueden explicar esos cambios, ¿verdad? Compara esta explicación con la hipótesis formulada al principio. Ya pueden, ¿verdad?, comparar su hipótesis. Esta comparación le lleva a aceptar o rechazar o simplemente modificar la explicación de la hipótesis. Ya ustedes saben, ya esa respuesta la pueden hacer. ¿Por qué se incluyeron en esta investigación materiales que no produjeron cambios en el indicador? Bueno, eso también lo pueden hacer. Tiene que ver algo con comparar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de usar los corchos interno y externo? Bueno, más o menos allí les di una pista, ¿verdad? Con respecto a la barrera entre el rojo fenol y las muestras, ¿verdad? En el caso del experimento de la bióloga, que ella utilizó unas perlas de vidrio. En el caso de nosotros utilizamos el corcho, pero básicamente es eso, crear una barrera, ¿verdad? Y la otra, realice y consulte la bibliografía acerca del proceso de respiración de los seres vivos. Entonces ya yo les di una breve explicación de eso. Se vea que es sencillito lo que era este ejercicio. Con eso culminamos la clase, muchachos. Bueno, mis queridos coleguitas, si les gustó este video, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Los quiero un montón. Saludos, muchachos.